y experimentamos la vida de Jesús, su vida, nacimiento, ministerio, sanidades, muerte y resurrección. Todo fue sobrenatural. Desde su concepción y nacimiento, Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la manera de vivir en ese nivel. ¿A qué nos está presionando Dios? ¿A qué nos está inspirando Dios? A vivir una vida fuera de lo natural. Lo natural es ordinario, es rutinario. De hecho, lo natural es aburrido, créanlo. Porque de pronto alguien dice, tengo un carro nuevo, y le causa sensación por algunos momentos, pero ya después se aburre la persona y está acostumbrada a ver ese carro y ahora quiere otro carro. ¿Por qué? Porque lo natural no nos anima mucho más que por momentos. Entonces, estas cosas de lo natural no son tan importantes como lo sobrenatural de Dios. Y esto es lo que quiero, vivir una vida excitante, una vida dinámica, y eso solo lo provee lo sobrenatural de Dios. Observemos a la persona de Jesús. Mateo capítulo 8. En el versículo 14 dice así: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Observen que solo tocó el cuerpo de la suegra de Pedro y aquella fiebre desapareció instantáneamente. Puede que el médico le haya dicho a esa señora, usted va a estar postrada porque tiene una infección, porque está progresando el mal, no se sabe, vamos a enviarle estos medicamentos, vamos a tratar de que usted se levante. Todo eso lo hacemos en lo natural. Yo elogio la forma en que los médicos tratan de ayudar a la gente, pero todo eso es natural. Yo elogio que alguien me diga, hermano Roberto, ¿cómo sigue usted? Pues ahí, queriendo, vamos a ver qué me sucede. Todo eso es cotidiano, es rutinario. Pero en esta hora usted va a levantarse en el nombre de Jesús para caminar y experimentar lo sobrenatural. Eso es lo que va a romper con esos ciclos de derrota, de enfermedades, de miseria y de angustia. Eso es lo que nos lleva a otro nivel de vida, donde el poder de Dios usted lo experimenta, porque para eso vino Jesucristo, para enseñarnos cómo transicionar, cambiar ese estilo de vida rutinario a un estilo de vida extraordinario. Ahí estaba Pedro. Él se asombra de ver que Jesús toca a la suegra y instantáneamente la fiebre la deja. Observen que Pedro aprendió muy bien de Jesús, pero no solamente él puede aprender, porque para eso Dios nos dejó esta narración, cada palabra, cada escritura. ¿Para qué la dejó? Para que aprendamos a hacer lo mismo que hizo Pedro, porque él después comenzó a experimentar y a ministrar milagros. Se levanta la suegra de Pedro y le prepara una comida al Señor. ¿Se imagina a esa mujer sana, contenta y comiendo con Jesús? Usted fue llamado para experimentar buenos momentos con su familia y ver la visitación de Dios en su casa. Hace un tiempo la hermana Urania tenía un cáncer terminal y estaba en el hospital y pesaba como unas 70 libras. Una mujer que parecía un esqueleto con una enorme barriga por un tumor canceroso en el hígado que crecía, se hacía metástasis. El esposo se sienta al lado mío y me dice, pastor, estando ambos en el hospital, en la habitación de ella, me dice, pastor, ¿cree usted que mi esposa, Dios la va a sanar? Y yo lo quedo viendo a él y le digo, no solo la va a sanar. La hermana Urania cocina riquísimo, una sopa de mariscos, un bajo bien caliente, y lo vamos a volver a comer de la mano de ella.
Porque ella va a ser sanada por el poder de Dios. Y ahora podemos experimentar la bendición de compartir, de comer con nuestros seres queridos que estaban graves, de disfrutar a la mesa con nuestros familiares que parecía que se nos iban a ir, pero que Dios los tiene ahí. Disfruten, familia, dele gracias a Dios. Dígale: mi casa y yo vamos a vivir en ese nivel de vida sobrenatural. Desde que Jesús llegó a la casa de Pedro, a la casa de la suegra de Pedro, la vida le cambió a la gente. Ya no estaban pensando en las enfermedades, sino en el sanador. Ya no estaban pensando en las limitaciones, sino en los milagros. Y eso es lo que tenemos que vivir. Observe bien. Luego que ella se levanta y les hace comida, aquella noche, ¿qué fue lo que sucedió? Diga conmigo: aquella noche. Dice la Biblia, le llevaron a Jesús muchos endemoniados. En esa misma casa, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. ¿Qué le parece? Él expulsó a los espíritus malignos y dice la palabra de Dios, con una simple orden los expulsó y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Aquella noche comenzó una vida diferente en esa casa. Aquella noche esa casa se llenó de milagros. No solo de la vida de una mujer que estaba postrada con fiebre, que fue sanada instantáneamente por Jesús, sino todo el vecindario. Más y más personas van a experimentar los milagros de Dios. Observe que cuando Jesús comenzó su ministerio público, fue un ministerio de milagros. Los primeros cristianos descubrieron esto. Era la iglesia que Jesús dejó fundada cuando Él fue ascendido al cielo después de la resurrección. La iglesia dijo: vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer. Aquí hay ancianos y hay jóvenes, hay hombres y mujeres que tenemos que decir: vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer. Yo no quiero llegar a una iglesia insípida, a una congregación donde dicen: Jesús sana y todo el mundo está enfermo. Jesús santifica y todo el mundo anda haciendo brujules y malabares y cosas malas. Donde el hombre está cantando y después está en adulterio. Donde la hermanita se hace la santa y después una chismosa. No queremos eso. No queremos eso. Seamos sinceros. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Que una persona sea un ángel en el púlpito y un demonio en la casa. Eso es hipocresía. Aleluya, hermanos. A su nombre, gloria. Todos dicen amén. Eso no sirve, no funciona. Pero donde hay gente sencilla, donde hay gente que dice: yo quiero eso, yo quiero hacer lo que Jesús hizo, quiero andar como Él anduvo, quiero agradar al Espíritu Santo, la vida se vuelve diferente. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ahí estaba esa iglesia después que Jesús se fue. Eran sencillos como nosotros y dijeron: vamos a hacer lo que Jesús nos enseñó a hacer. Y comenzaron a predicar. Y le mandan a decir a Pedro, recuerden que Jesús entró a la casa de Pedro. Ahora Pedro andaba entrando a la casa donde estaba la gente enferma. Le mandan a decir a Pedro de otra ciudad, a una hermana llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta hermana está muerta, se murió. Ella era una fiel cristiana. Y esa mujer ayudaba a los hermanos en la fe, le daba de comer a los pobres. Era una mujer que hacía empujar el reino de Dios. Se murió. Pedro, por favor, ven y ayúdanos. Entonces Pedro salió corriendo, dice la Biblia, hasta el otro pueblo donde estaba el velorio. Y cuando él entró, encontró el cuerpo de Tabita acostado en una mesa, inerte, sin vida. Y le dijo a los hermanos: por favor salgan, por favor salgan. Y se quedó orando en ese lugar. Y al estar orando y orando, él sintió que llegó el momento poderoso de lo sobrenatural.
porque lo que tenemos que hacer es orar y clamar e interceder hasta que llegue la fuerza imponente del poder de Dios. Hay gente que me dice, ¿cómo lo hago? No deje de orar. Él viene, el Espíritu Santo viene con poder. El Espíritu Santo se acerca cuando hay gente que provoca y provoca y provoca lo sobrenatural. Provoquemos lo sobrenatural. Provoquemos lo sobrenatural. Vamos, oremos, orando, hasta que viene lo sobrenatural. ¿Por qué él echó fuera a la gente que estaba ahí? Le dice, por favor salgan, porque hay personas que si se te ponen al lado solo lloran, se quejan, se angustian y no oran. A mí me ha sucedido eso. Yo le digo a alguien, Dios nos va a sacar de esta. ¿Y cómo? Si no hay forma. ¿Ha observado usted ese tipo de personas? Y eso se pasa, es peor que el COVID-19. La incredulidad se pasa, se le pega a la gente. En vez de decir, yo creo, usted va a encontrar gente que dice, no te creo. ¿Cómo va a andar diciendo esa frase si esa frase es de incredulidad? Le dije, y entonces pude hacer esto, no te creo. Esa frase, sáquela del diccionario de su boca, porque no le va a traer bendiciones. Eso va a bloquear los milagros. Me estoy muriendo. Sáquela en el nombre de Jesús esa frase. Estoy muerto de hambre. Sáquela. Todo lo que habla de muerte no tiene que ver con usted. Usted tiene que hablar vida, pura vida, salud y vida. Entonces Pedro esperó el momento. Ahí está la unción del Espíritu Santo y de pronto queda viendo el cuerpo de Tabita, que la habían lavado, ya estaba lista para la sepultura. Y le dice Pedro, Tabita, levántate en el nombre de Jesús. Tabita, levántate. Como si le estuviera hablando a alguien que tiene los 5 sentidos facultados. La mujer se despierta y piden que le traigan algo de comer, y la fiesta continuó. Y hasta el día de hoy los milagros son inexplicables. La palabra milagro es algo que no se puede explicar. Cuando la hermana Urania salió del hospital, yo esperé que ella se repusiera, que tomara vitaminas, pero yo estaba pensando en la sopa de mariscos. Y volvimos a tomar la sopa de mariscos. Y esa sopa de marisco era 1000 veces más rica que las que había hecho antes de que le diera el cáncer. ¿Por qué? Porque ahora el poder sobrenatural de Dios la había sanado. 0 células cancerígenas, desapareció todo el cáncer sin quimioterapia. Ella había repuesto sus fuerzas, pero lo más delicioso de esa sopa es que ella estaba viva por el poder sobrenatural de Jesús. Eso es lo que me llenó de más gozo. Gracias, Jesús, gracias. Esto nos vuelve personas agradecidas. Observe cómo Pedro hizo lo que Jesús le enseñó a hacer. La pregunta es, si nosotros vivimos la parte sobrenatural del cristianismo, ¿creen ustedes que vamos a vivir una vida limitada? No. Digan conmigo, no. Solo tenemos que hacer lo que Dios nos enseña. Hay tanta gente que tiene una religión, solo es una religión más. Y a veces las religiones compiten. Que tu religión es mejor que la mía. Que tu religión o en tu religión no te dejan hacer esto y en la mía sí me lo permiten. Eso de las religiones no tiene nada que ver con el llamado de una vida sobrenatural. El verdadero cristianismo no es una religión, es una forma de vida. Es una expresión de Dios mostrándonos cuán grande es su nombre y cuán poderosa es su palabra. Por lo tanto, la religión es solamente una formalidad, el cumplimiento de algo como muy ceremonial. De hecho, ya lo hemos visto, pero el cristianismo es un estilo de vida. ¿Cómo podemos conceptuar el cristianismo? El cristianismo es que lo que se dice, se hace. Eso es el cristianismo. No es decir, descubrí una filosofía, cositas muy lindas. No, es algo muy sencillo y práctico. Es del corazón y es divino. Jesús manifiesta esto
a la gente que le cree. Por eso este libro está inactivo en aquellos que lo leen teóricamente, pero aquellos que dicen yo creo en esos milagros, Dios hace lo mismo que hizo ayer, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue haciendo milagros hoy. Observe cómo comenzó el cristianismo con una sucesión de milagros en la vida de Jesús, luego en la vida de los apóstoles y luego en la vida de todo aquel que cree. La sucesión va a seguir en usted, en sus hijitos, en su familia, en su descendencia, porque usted le va a enseñar a tener una fe práctica, y esa fe práctica es la herencia más grande que le podemos dar a nuestros hijos. La gente se preocupa más por lo material, por lo natural, cuando tienen que descubrir que lo sobrenatural es más grande y efectivo que lo natural. Porque si yo le enseño a mis hijos solo lo natural, los limito. Pero si les enseño a tener una fe viva en Cristo, ellos van a accesar a los milagros, ellos van a ver cosas sorprendentes, y ellos van a descubrir que nada hay imposible para Dios. Eso es. La Biblia es un libro de registros de milagros divinos. Y esa es la forma correcta en que tenemos que apreciarla. Ha observado que donde quiera que surge una persona cuyas oraciones son oídas y contestadas, se juntarán grandes multitudes para oírla, en vez de oír a un filósofo o a un hombre de estado muy famoso. Mientras el COVID avanzaba, en el cáncer, la úlcera, la hernia, las enfermedades como que los médicos han descubierto en este país, nosotros hemos avanzado en centros de adoración familiar, en sanar a los enfermos, en expulsar demonios. Aquí hay personas que han caído al piso por un espíritu maligno que los poseía, y cuando se levantan, ese demonio ya se fue y ellos han quedado totalmente libres. Recuerdo del testimonio de una mujer que vino con cáncer, y se le acercaron un grupo de hermanas de la iglesia y oraron por ella. Cayó al piso, y cuando se levantó al día siguiente se fue a chequear, y los médicos le dijeron: usted ya no tiene cáncer, el espíritu inmundo salió y se fue. Un grupo de mujeres que creyeron a Dios ministraron eso. Aquí en las casas o allá en los lugares donde se están llevando a cabo las células, los grupos de crecimiento de centro de adoración familiar, están sucediendo las mismas cosas. Y esto es lo que a mí me llena de alegría, porque esto no es un formalismo. De hecho, observe que usted fue creado para ver milagros. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó de forma milagrosa. No hubo una mujer que los pariera. Adán fue hecho del polvo y la mujer de la costilla de Adán. O sea que la mujer vive a costillas del hombre. Bueno, eso dice la Biblia, de la costilla. O sea, una costilla buena. Me dice un hermano: ¿y por qué Dios sacó a la mujer de la costilla? Le digo yo: bueno, porque si le hubiera sacado los pies la tratarías mal. Si le hubiera sacado el cuello estarías sobre nosotros y no habría nada que hacer. La sacó de la costilla para que proteja tu corazón. Eso, la mujer protege el corazón del hombre. La caja torácica protege el corazón. Por eso cuando un hombre, y protege los pulmones. Por eso cuando un hombre enamorado de una mujer le hace, porque ella protege los pulmones. Volvamos a lo sobrenatural. Estamos haciendo una pausa con lo sentimental. Pero también es sobrenatural la forma como Dios creó a Adán y Eva. Ellos dos solos en el huerto del Edén hablaban con Dios. Le pusieron nombre a todas las especies de animales. Qué vida más sobrenatural. De hecho, fuimos para hablar con Dios, para comunicarnos, no para decir: Dios no me escucha, Dios no me oye. Dios te escucha, Dios te oye. Cuando lo buscamos de corazón, lo encontramos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Y si el hombre fue creado en ese estado, el propósito y el plan para la humanidad desde un principio era que la gente tuviera la capacidad y la autoridad sobrenatural que se nos ha dado
pero que la perdimos y que en Cristo es restaurada. Los seres humanos fueron concebidos para esas aspiraciones. Por eso nada material llena ni sustenta nuestra vida. Nada material puede sustituir lo sobrenatural. Y eso es a lo que voy. Observe que Adán y Eva crearon muchas cosas en el contorno de ellos que fueron positivas. Lo sobrenatural nos permite, cuando vivimos en esa atmósfera, a crear un buen ambiente. Se va la soledad. Adán y Eva estaban solos, pero no se sentían solos. Se va la depresión. Adán y Eva estaban juntos, pero no había depresión. Eran los únicos seres humanos. Todo lo que observamos de nuestra vida, como Dios originalmente la hizo, nos hace recordar que nuestros orígenes son sobrenaturales. Estamos diseñados a la semejanza de Dios, y el hombre y la mujer por naturaleza son divinos. Cuando Adán veía un león, le daba una orden y el león se sujetaba. ¿Por qué creen ustedes que los animales más grandes o más fieros se sujetaban a un hombre y a una mujer tan sencillos como nosotros? Porque ellos caminaban en lo sobrenatural de Dios. Dios le dijo: toma autoridad, y ellos tomaron autoridad. El pecado hizo perder tanto la autoridad que ahora ni el perrito de la casa le obedece a alguna gente. Y tenemos que retomar la autoridad que Dios nos dio. Autoridad espiritual. Diga conmigo: autoridad espiritual. No es una autoridad física, sino autoridad espiritual, que es la más grande. Observe, la gente quiere ver a Dios en acción, ¿sí o no? La gente quiere ver a Dios en acción. Ya la gente está aburrida de religión. Más de lo mismo, más de lo mismo. No podemos poner nombres exóticos ni bonitos a nuestras actividades si no se ve lo que realmente estamos viviendo. ¿Cómo es posible que algunas personas quieran tener una vida exitosa si no se apasionan por lo sobrenatural? Que cuando oran con una actitud tan indebida. Oh, Padre, ayúdame. Deje de actuar así. Ame lo sobrenatural. Apasionese por eso. No importa si pasamos toda la noche, pero tiene que volverse lo más primordial para nuestra vida, porque cuando lo hacemos de la forma como Él pide, obtenemos los buenos resultados. Obtenemos los buenos resultados. Toda esa vida de teoría teológica se va a ir para mucha gente en una religión cuando experimenten buscar a Dios en forma preferencial, primordial. Tenemos que buscarlo con hambre y con sed y decirle: quiero vivir lo sobrenatural. Yo puedo tener materialmente cosas que sean una ventaja ante otros, pero eso no va a suplir la urgente necesidad que hay en mi corazón, que es lo sobrenatural y divino de Dios. La gente culta, los estudiados, escucharán a un predicador sin educación, de esos predicadores sencillos, si hay evidencia de auténtica fe en Dios, que ese Cristo está vivo. Es decir, esos predicadores oran y reciben una respuesta. La gente no va a preguntar: ¿cuánto estudio teológico tiene usted? No, la gente va a ir tras aquellas personas que cuando oran, sus oraciones son efectivas. No va a ir detrás de aquellos que dicen: yo soy la tesorera, soy el secretario de la iglesia, soy el reverendo, el obispo, el avispa. No, señor. La gente va a ir tras aquellos que cuando oran se ven los resultados. Se ven los resultados. Eso es lo que va a hacer la gente. Aleluya. Un día un hombre de Dios puso un ejemplo, y el ejemplo era que venía un camionero en su
gran furgón, gran camión. Él puso este ejemplo para enseñarnos la autoridad de lo sobrenatural, la autoridad sobre los demonios, la autoridad espiritual es indispensable para confrontar los poderes de las tinieblas y expulsarlos. Entonces, este hombre puso este ejemplo, este hombre de Dios, que venía un camionero de esos grandes, con esas barbas, tatuado, muy musculoso, muy robusto, de esos que se comen una libra de carne asada. Y él venía manejando su furgón y entonces apretaba la cadena y se oía ¡pum! Parecía un tren ese furgón. Y la gente se aparta, la gente le tiene miedo a esos grandes camiones. Pero de pronto había ahí un policía flaquito de 110 libras, muy flaquito, que parecía que su estómago iba a pegar con su columna vertebral. Y él estaba con su pistolita, con sus cosas ahí, con su identificación o chapa de policía, y sale a la carretera con su sombrero de policía, y a lo lejos el furgonero queda viendo a ese raquítico policía que le hace señal de que se detenga, y aquel hombrón grandote y musculoso tiene que detener el camión. ¿Por qué? Si él es más grande, más musculoso, trae un gran camión, y el otro es una pepesca, es flaquito, es bien delgadito. ¿Por qué? Porque ese hombre que hizo así con la mano deteniéndolo tiene autoridad. Nunca minimice lo que Dios le ha dado. Usted actúe en lo sobrenatural y verá a los demonios ser expulsados en el nombre de Jesús. Usted puede hacer eso. Pero ¿cuál es el problema? La acción de muchos no es evidente. Si tan solo la gente que me está viendo u oyendo comenzara a definir la vida de lo sobrenatural como una manera de vivir y no teórico, la vida sería diferente. Usted puede convocar a una semana de ayuno, pero eso no hará evidente los milagros si no explica las promesas de Dios en toda su sencillez. Usted dice, ¿por qué Dios no me escucha? Enséñele a la gente con confianza: usted va a ser sanado en el nombre de Jesús. Y entonces el poder de Dios va a actuar. El ayuno es poderoso, la oración es poderosa si actuamos, no si seguimos orando y ayunando. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced discípulos para Cristo. Oramos, ayunamos, pero vamos. Eso es como el que estudia y estudia, pero no va a la escuela. No quiere aprender, porque estudia, pero no quiere dejarse enseñar por otros. Tenemos que aprender a ir. ¿Cuántos quieren que Dios los use poderosamente en milagros? Pues hay que ir. Hay que ir. Y ahí va a ver usted cuánta gente es sanada por el poder de Dios. Vino al Paso, Texas, una mujer paralizada, su brazo izquierdo, su pierna izquierda, una mujer blanquita, latina, como de unos 38 años o 40 años. Ahí llegó ella medio caminando a la parte de enfrente donde yo iba a ministrar, y tenía el pecho en la parte izquierda hinchado. Entonces me di cuenta de que había un demonio que le estaba oprimiendo. Y eso usted lo percibe en lo sobrenatural, porque yo no conocía ni dónde vive, ni cómo se llama, ni quién era, jamás, nunca la había visto. Pero la percepción espiritual fue: esta mujer tiene tal espíritu. Y yo le dije: usted ha sido maltratada por un demonio que quiere que usted se suicide. Ella dijo positivamente: sí. Y ese demonio la mantiene oprimida y no le permite libertad. La ha querido matar, le ha querido quitar la vida y la mantiene en continua depresión, y por eso es su problema de salud. Ella sentó con la cabeza diciendo que sí, pero en ese momento el fuego libertador de Dios entró
entró en el cuerpo de ella y al instante comenzó a gritar y a levantar las manos, siendo sacudida por el poder de Dios. Trajo las manos a su pecho y saltó y saltó y saltó de alegría. Cuando abrió los ojos, la movilidad en su brazo había regresado, la movilidad en su pierna había regresado, la inflamación en su pecho se había desaparecido. Un espíritu inmundo la tenía atada, un demonio la tenía atada. ¿Cómo es posible que haya tanta gente que te necesita? Tanta gente que está esperando que alguien que tenga las promesas de Dios las haga funcionar sobre aquellos que la necesitan. Dios te ha elegido para eso. Tanto las personas sencillas como las personas que hoy me oyen tienen que despertar espiritualmente para lo sobrenatural y decir: yo quiero eso, voy a actuar. Usted ya lo tiene, ahora tiene que prepararse nada más orando, ayunando, leyendo la palabra y haciendo funcionar lo que ya usted tiene. Autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos. Si queremos cosechar ese fruto de la fe, debemos sembrar esa semilla de fe en los corazones de la gente. Quiero cosechar milagros, quiero cosechar sanidades, siembro la palabra de Dios. Es una semilla de fe. Y cuando le siembro la palabra de fe en los corazones, el resultado va a ser idénticamente el mismo. Jesús hablaba primero y sanaba después. Él siempre enseñaba las promesas y luego sanaba a los enfermos. Si usted hace eso, obtendrá el mismo resultado en el nombre de Jesús. Amén. Los enfermos serán sanados, los pecadores se convertirán, los incrédulos se volverán a Cristo en el lugar donde sea, siempre y cuando el evangelio sea predicado con acciones. Diga conmigo: predicar con acciones. Esas acciones tienen que corresponder a la enseñanza bíblica, no a un formalismo de religión. Es lo que la Biblia dice, es lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos personas que interpretan la Biblia a su manera y ese es el concepto mecánico, religioso, destructivo, que le dicen a uno: los milagros fueron para el pasado, cuando estamos viendo milagros entre nosotros. Esa gente le está diciendo a usted: hablar en lengua es del diablo, cuando la Biblia dice: hablarán en nuevas lenguas. Esa gente dice: ay, eso es para el tiempo de atrás. No, el que está desactualizado es él o es ella, o ese sistema que es obsoleto, ya no sirve. Ha entrado usted a esas iglesias tan solemne que las personas se quedan quietas y los demonios toman todo el tiempo para seguir atormentando a la gente. Dicen los demonios: aquí no hay autoridad, aquí no hay poder, aquí nosotros estamos con los clientes que tenemos, ahí andamos con ellos, no sucede nada. Pero tan pronto entran donde está usted con autoridad y les comienza a predicar, ellos se perturban, los demonios comienzan a inquietarse y tienen que salir de los cuerpos. Y la gente es liberada por el poder de Dios, porque ahí hay alguien que le cree a la palabra de Dios. Pero también tenemos que tomar en cuenta que hay que ir. ¿Saben por qué hay tanta gente que dice: soy cristiano? Yo digo: no se les nota, porque no se saben ni una cita bíblica. Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ese es Benito Juárez, eso no está en la Biblia. El que tiene más galillo traga más pinole, eso es un dicho nicaragüense. Pero si tan solo escudriñara la Biblia. Pero hay tanta gente que no lee la Biblia. Y si no se enseñan estas promesas, la gente no puede conocerlas. Si la gente no conoce estas verdades, no puede haber fe en los milagros. ¿Qué hago yo? Agarro 100 textos de los milagros y oro en base a los milagros. Ahí estoy orando. Y esas son las armas de guerra que usted tiene. Si no hay fe en los milagros,
estos no pueden ocurrir. ¿Por qué no ocurren milagros? Porque no han aprendido a escudriñar la palabra, leyendo sobre los milagros, leyéndolos, actuando y creyendo. Jesús dijo: las mismas obras que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre. Hay gente que me dice: yo estoy esperando que Dios me diga. No, sigue esperando, ya Dios se lo dijo. Ya Dios se lo dijo. Y la fe se pone en práctica. ¿Oyeron eso? Imagínense que alguien se tira de un paracaídas, de un avión con un paracaídas, y dice: ay, yo quisiera abrirlo, pero no sé si va a abrir. Yo quisiera jalar de la palanca cuando va en el aire. Ya el prójimo se tiró, va en el aire, y dice: ¿y si no abre el paracaídas? Y en lo que está pensando y pensando, pega el zapopazo y queda desbaratado. Esto no es de pensar. Jale de la palanca, jale de la cuerda para que se abra el paracaídas. Ore por los enfermos, ministre liberación. Vaya, hágalo, y usted va a ver los resultados. Pero no es cuestión de que, como aquel que tiene la flor de la margarita, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, No, las indecisiones roban la fe. La duda significa no saber qué hacer. Usted sí sabe qué es lo que debe de hacer. Jesús me mandó a sanar enfermos. Jesús me mandó a echar fuera demonios. Yo voy, a pesar del miedo, a pesar de la duda, yo voy a caminar encima de esas cosas y voy a creerle a Dios por su palabra. Aleluya. Ahora, ¿cuántos están listos para ver milagros en el nombre de Jesús? La clave para recibir y obrar milagros es sencilla. Es tener fe que Cristo dijo, hay que creer lo que Cristo dijo y hay que actuar sobre su palabra. Observe que Dios, lo que dice que es Él, eso es Dios. Él lo dice en la Biblia. ¿Quién es Él? Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Entonces, si Él es eso, yo le creo, algo comienza a suceder. Pero también usted debe creer lo que Dios dice en la Biblia de quién es usted. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y todo lugar del enemigo, y nada los dañará. Les doy potestad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Si usted cree lo que la Biblia dice acerca de usted, entonces eso sucederá. Lo que Dios ya hizo está en la Biblia. Él llevó mis enfermedades, Él sufrió mis dolores, por su llaga yo fui curado. Eso ya está en la Biblia. Él ya lo hizo. Ahora, observe un punto más y con esto termino. ¿Qué le mandó Dios a hacer a usted? ¿Qué me mandó Dios a hacer a mí? Estamos comprometidos con lo que ya Él en su palabra nos dijo que debemos y podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Vayan y pongan la mano sobre los enfermos. ¿Quién es el que va a sanar? Dios. Pero si yo no pongo la mano, Él no actúa. Él va a actuar, Dios va a actuar si yo pongo la mano. Dios siempre trabaja a través de la obediencia. Si nosotros le obedecemos, los resultados serán sorprendentes. Entonces, ya estamos listos para ver milagros. ¿Cuántos lo declaran en el nombre de Jesús? Dios te prometió en Mateo 28, verso 20: he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo dijo que iba a estar con nosotros? Todos los días. Él es fiel a su palabra. Satanás te ha querido hacer ver que Dios es un ser intermitente, que hoy está y mañana no está, que hoy te respalda y mañana no. Pero Él te dice en su palabra, Dios es fiel y dice que Él cumple sus promesas y que está contigo todos los días hasta el fin del mundo.